Y bueno, vámonos con nuestra entrevista del día. Está con nosotros el biólogo, matemático, investigador, especialista en análisis masivos de datos con información biológica, el doctor Javier Apodaca. Bienvenido. Buenos días, Viridiana. Buenos días, Gastón. Un saludo para todo su público y gracias por la oportunidad de reflexionar cosas. No, hombre, al contrario, usted, Doc, por aceptar. Oiga, Doc, le queríamos preguntar, desde hace ya unos días traíamos el tema de este virus de Marburgo que trae en algunas partes del mundo preocupada a la gente que entiende. Sí, sin duda nos tiene preocupados. No representa una amenaza fuerte para el continente americano y mucho menos para México, pero hay que recordar que los humanos tenemos una memoria muy corta, ¿no? Ujú. Este virus es de una familia de virus muy específico, que es un pariente cercano del ébola. Ah, Desde por ahí de los años finales de los años 60, principios de los 70, fue detectado en laboratorio y se supone que estaba asociado a un murciélago por allá, que con esa palabra quisiera yo que nos asaltara el recuerdo, ¿no? sí, Porque claro. por ahí hay Sí. cosas que los murciélagos tienen, que nos hacen mucho daño. ¿Qué es lo que sucede con este virus? Este virus ha estado en vigilancia todo el tiempo porque la mortalidad es muy alta en la poca información que tenemos. La letalidad de este virus puede alcanzar hasta casi el 90% Madre. en los brotes que conocemos. ¿Y de qué mata, Doc? Es voy a utilizar palabras que no debería, pero para que se quede claro, ¿no? Es un COVID intestinal. Ah, Ok. ok. El mayor impacto que tenemos es básicamente a nivel del tracto digestivo. Igualmente hay fiebres, dolor muscular, fatiga generalizada, deshidratación, pero en lugar de ser el aparato respiratorio es el tracto digestivo, ¿no? Madre. Hay unas diarreas, vómitos, y a diferencia del COVID, que el COVID tenía una letalidad o tiene una letalidad muy baja, aunque nos ponga a temblar en terapia intensiva y en urgencias, pues la verdad es que no es tan letal como este. Pues, si nos vamos a los extremos, puede llegar a matar a 9 de cada 10 personas. No, bueno. ¿Cómo se Sin adquiere? embargo, ¿cuál es la alarma sanitaria de todo esto que estuvo durante mucho tiempo focalizado en la región central de África? Ujú. Y ya se han presentado brotes en algunos lugares, como por ejemplo, alrededor de se ha salido a Europa. Ajá. Sin embargo, después de que se salió de control, invadió países como Tanzania, Angola, la República del Congo, Ghana, Guinea, y es ahí la preocupación. Claro. Hay que recordar que cuando un brote epidemiológico sale de control y comienza a colonizar lugares donde no estaba de manera esperada, entre comillas, pues surge una alarma sanitaria, ¿no? ¿Cómo se Tenemos adquiere este virus, doctor? Básicamente se adquiere por contacto directo con el virus. Ok. Quiere decir que este virus se dispersa a través de líquidos y fluidos corporales, saliva, lágrimas, cerilla, etcétera, ¿no? Ujú. Y si una persona infectada ya dejó restos de gotículas, y otra vez recordando aquel COVID, sobre una superficie y yo llego y agarro, pues me contagio directamente, ¿no? Ok. Ujú. A través de cortadas, a través de contacto directo con los fluidos, de la ropa de las personas. Es altamente transmisible y por eso es que hay que tomar todas las medidas pertinentes para mantenerlo bajo control. Claro. El hecho de que haya salido de la República, de la África Central, y se hayan aparecido casos en algunos otros lugares del mundo, sobre todo en Europa, uno, dos casos, es un indicador de que hay que poner atención. No representa un brote epidemiológico masivo ni una pandemia nueva bajo ninguna circunstancia, pero hay que estarlo vigilando y hay que tomar medidas extremas para evitar, y como siempre lo he dicho, el contagio y de alguna manera romper la cadena de transmisión. Sí, claro. Y por la forma en cómo se contagia, es igual de fácil contagiarse que como lo fue el COVID. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque de repente estas cosas se salen de control y cuando menos te das cuenta, todo el mundo le está dando, ¿no?
Es correcto. Sí. La diferencia con el COVID es que iniciaba con un cuadro respiratorio moderado que se podía, derivado de las comorbilidades, se podía convertir Sí. en algo serio que nos llevara a terapia intensiva. Y en terapia intensiva conozco casos que se pasaron quizá algún mes dentro Madre. de la terapia y ya salían y se recuperaban. La diarrea y los trastornos digestivos pueden ser letales en 1 o 2 días, ¿no? Una diarrea Sí, claro. severa que no pueda controlarse, pues te deshidrata y te lleva a consecuencias fatales Madre. durante periodos de tiempo muy cortos. Ok. Ese No, es el qué problema. horror. Oiga, y la otra es hay que tener cuidado con eso, lavarnos las manos, en fin, o sea, los consejos de siempre, ¿no, Doc? Para que no se nos olviden lo que ya nos pasó, como para que evitemos que regresen esas malas noticias. Y la otra No solamente, perdón, un no, paréntesis, sí, no claro. solamente regresar a las medidas que todo mundo conoce, mantener limpios los espacios, las manos, etcétera, lo acabas de mencionar tú, Sí, sino que además hay que recordar hasta dónde nos llevó el no hacerlo, que es lo más importante, creo yo. claro. La inteligencia emocional de muchas personas y la situación económica y sentimental de las fiestas y el periodo en el que estamos Sí. nos puede llevar a consecuencias fatales en muy poco tiempo. Pero No hay que, hay un sistema de alarma para nosotros con esto. para nosotros como mexicanos Sí, o digamos que el continente americano para no hay ambos. Ajá. todavía porque se ha circunscrito básicamente, como lo mencionaba, al continente africano y algunos otros casos de importancia en Europa, ¿no? Ahora, cuando comenzó el COVID nos dijeron, ay, ahí en China hay algo que se llama, quién sabe cómo, porque ni COVID-19 tenía nombre todavía, y migró en 3, 2, 1. ¿En cuánto tiempo se puede migrar o extender, mejor dicho, un virus de este tipo? En condiciones de no acción Ujú. podría ser rápido, ¿eh? Yo quisiera pensar que en meses, quizás semanas. Pero como los sistemas de salud son tan eficientes, detectaron la presencia del virus en lugares donde no se tenía reportado, lo cual encendió las alarmas sanitarias. Si nosotros logramos hacer acción en este momento y rompemos la cadena de Claro. transmisión, es probable que ahí se detenga, ¿no? Que no llegue a ningún lado y que sea nada más para el registro un brote más. En este año ha habido 4 importantes que yo creo que estamos a tiempo de evitar que sea el quinto. Claro. Oiga, Doc, y la otra que le queríamos preguntar, trascendió la semana pasada la muerte de unos menores de edad en el Estado de México por algo que llaman, que bueno, así se llama, Klebsiella oxitoca, que bueno, ayer el fin de semana estuve dando seguimiento y habían hablado de una fábrica, de una farmacéutica en especial, y luego dijeron que no habían encontrado nada. Primero, para entender, ¿qué es la Klebsiella oxitoca? Que aparecía, entiendo, en los líquidos intravenosos de alimentación para algunas personas que estaban en el hospital, menores de edad. ¿Qué es? Dentro del rubro de las enfermedades infecciosas existe uno importante que no es muy conocido, pero sin duda es un dolor de cabeza para muchos profesionales de la salud, Ujú. que son las enfermedades nosocomiales, las que están adscritas a las unidades de salud. Ok, O sea, te da en un hospital. Te da en un hospital o el factor de transmisión más importante es que tú ingreses a un hospital. ok. ¿Se acuerdan aquella pregunta que hacía? No recuerdo si Viridiana o Gastón. Oiga, ¿por qué está tan frío el quirófano? ¿Por qué? Pues Ujú. justamente porque el control, las medidas de control para este tipo de enfermedades denotan eso. Ok, En los hospitales viven y comulgan muchísimos microbios, muchos microbios. ¿Por qué? Porque los humanos otra vez nos hemos encargado de crear resistencia a los antibióticos. ujú, Tenemos bacterias que con los antibióticos actuales nada más no podemos ni siquiera controlarlas y la Klebsiella es una de ellas. ok, Está Pseudomonas, está E. coli, cosas que tenemos bien conocidas y bien sabidas bajo los cuales existen protocolos médicos y de intervención bastante severos y bastante enérgicos para evitar la contaminación. ok. En este caso, la Klebsiella es una Ujú. bacteria nosocomial que es oportunista dentro de los entornos hospitalarios y dentro del rubro de las enfermedades o las infecciones nosocomiales.
Esta bacteria puede ser desde que no te pase nada, ¿verdad? Ujú. Hasta tener una neumonía y sobre todo infecciones urinarias que pueden evolucionar muy rápidamente a una sepsis generalizada. O sea, que te infectes, todo el torrente sanguíneo y todos tus fluidos y todo tú estés infectado y te Sí. lleve a la muerte, Madre. ¿verdad? Hasta que no te pase nada, Ujú. porque depende del estado de salud de la cepa y de la especie de Klebsiella. Este brote de Klebsiella oxytoca no es la más importante dentro de las enfermedades nosocomiales. Ok. Existe Klebsiella pneumonidae, que sí parece ser más importante, y existen otras especies de bacterias nosocomiales que son importantes dentro del ciclo que se puede tener como paciente dentro de un hospital. Ujú. ¿Cuáles son los síntomas de todo esto? Bueno, un poco de fiebre, taquicardia, dificultad para respirar, confusión, y en los casos graves, sepsis y insuficiencia multiorgánica, ¿no? Ok. Ujú. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque hay que evaluar lo que entra a los hospitales y los controles de calidad, ya que en la mayoría de las veces esta especie en particular, no estoy hablando de ninguna otra, esta oxitoca Ajá. se ha encontrado en dispositivos médicos contaminados, catéteres, ventiladores mecánicos, equipo de cirugía. Que algo Que similar pasó en este caso de los que platica Gastón, que tenían nutrición enteral y parenteral, o sea, a través de la vía intravenosa o de la nariz o de la boca, y que son susceptibles por lo general a infecciones. Digo, cualquiera que haya tenido un catéter sabrá que tener una herida ahí es un posible foco de infección. Es correcto. La asociación y la información que tenemos, ojo con esto que voy a decir porque no pareciera ser la verdad absoluta. Ujú. Son enfermedades tan complicadas, infecciones tan complicadas, que es muy difícil de considerar como real la trazabilidad única que tenemos de la instrumentación médica. Ok. No sabemos si la contaminación es que ya venía de la fábrica, Ujú. que en el almacén se contaminó, si en el quirófano, si a la hora de abrirlo, no sabemos porque este tipo de bacterias en los hospitales casi casi están en cualquier lado. Ok. Eso nos pone a nosotros dentro de la parte de salud como pues un enigma, ¿no? Como que hay que cerrar todo el ciclo antes de saber perfectamente en dónde se originó, pero hay que tomar una medida de control drástica para poder detener la transmisión. Claro. Ahora, de estos brotes que se originaron en México, que son, si no mal recuerdo, 20 casos y 13 fallecidos, Ujú. Sí. la evidencia para esta bacteria es muy poca, otra vez, para oxitoca, y por eso es una alarma. Es muy poca. Generalmente se infectan de otra especie de Klebsiella, no de esta. Ujú. Aunque esta es la protagonista en este momento, existen otras muchas de ese mismo género que nos están dando jaquecas. Ok. Madre. Y como usted dice, pues estamos a ciegas, ¿no? Porque pues todavía no tenemos muy claro de dónde viene, cómo llegó y qué desesperación debe ser. Y ahí lo que hizo la COFEPRIS es que suspendió a los medicamentos, todo lo que tenía que ver con intravenosos, porque no tienen otra cosa que hacer más que tratar de detenerla. Oiga, Doc, pues como siempre, muchísimas gracias, y si nos permite, le estaremos dando seguimiento a ambos temas en los próximos días, si usted nos lo permite. Claro que sí, con mucho gusto, y gracias por la oportunidad de difundir este tipo de cosas, y otra vez pedirle a la gente, acuérdense del COVID, Sí, acuérdense del COVID. que no se nos olvide. Doc, le Que no mandamos se un nos abrazo. olvide. Hasta Adiós, luego, Doc. muchas gracias. Ahí lo tienes, el doctor Javier Apodaca Hernández, biólogo y matemático, investigador con este tema que de veras que nos trae malos recuerdos, estos temas, ¿no?